Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video donde hablaremos acerca de la organización política del virreinato. Virreinato que se instauró en el año de 1542. Antes, vamos a hablar acerca de las encomiendas. ¿A qué se le denomina encomiendas o a qué se le denominó encomiendas en aquellas épocas donde los españoles ya estaban en el Perú, ya habían llegado, ya habían derrocado a Atahualpa y ellos eran los que estaban con el poder sobre el territorio peruano? Bueno, cuando los españoles llegaron al Perú, lejos de vivir en paz, ellos comenzaron a repartirse las riquezas y las encomiendas. ¿Qué eran esos? Eran las tierras y los indios que vivían en ellas para su servicio, con el compromiso de protegerlos y evangelizarlos. En otras palabras, las encomiendas era que a cierto español se le entregaba una porción de tierra y en esa tierra habían indígenas que tenían sus casas, tenían sus tierras. Bueno, todo eso pasaba a ser administrado por ese español. Él era como el dueño y lo único que tenía que hacer a cambio de tener esas tierras y esos indígenas a su servicio era que los tenía que evangelizar. ¿Qué significaba esto? Que tenía que enseñarles la religión católica y además de el idioma español. Los seguidores de Pizarro que era uno de los 3 socios de la conquista que llegaron al Perú, como fueron Diego de Almagro, Hernando de Luque, Francisco Pizarro. Bueno, los de Pizarro consiguieron las mejores encomiendas si se les compara con los de los seguidores de Almagro. Y esto inició el conflicto entre ambos. Es decir, se empezaron a enfrentar Diego de Almagro con Francisco Pizarro y por ende sus seguidores. Pizarro derrotó a Almagro y lo condenó a muerte en 1538. Posteriormente, los seguidores de Almagro cobraron venganza y asesinaron a Pizarro en 1541. Posterior a ello, estos almagristas fueron derrotados y ejecutados. Con el tiempo, los encomenderos, es decir, los que tenían estas encomiendas, exigieron que ellas fueran hereditarias. ¿Por qué? Porque las encomiendas no eran hereditarias. Cuando moría el español que estaba a cargo de esas encomiendas pasaban a ser administradas por otro español, no por sus hijos del español que había administrado anteriormente. La corona española no estaba de acuerdo con esto y estableció a través de las leyes nuevas en 1542, recuerden esa fecha, 1542, con las leyes nuevas, que solo serían válidas durante la vida del dueño. Además, ante los continuos maltratos de los encomenderos a sus indios, se reconocieron leyes a favor de ellos y finalmente se decidió crear con estas leyes nuevas de 1542 el virreinato del Perú, dejando de ser los encomenderos los dueños del Perú. ¿Cómo es que la corona española se enteró de estos maltratos? Bueno, una de esas formas fue con las quejas de frailes como Bartolomé de las Casas, que él fue a la corona española, fue ante el rey y le dijo cómo los encomenderos estaban maltratando a los indios, los estaban explotando, no los estaban evangelizando, que era su labor principal. El deseo de los encomenderos de mantener su poder y sus riquezas en el Perú ocasionó nuevas guerras entre los españoles entre 1544 y 1554. Los encomenderos dirigidos por Gonzalo Pizarro se enfrentaron a los leales al rey e inclusive lograron derrotar y ejecutar al primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vega. Pedro de la Gasca fue enviado al Perú y con el apoyo de los leales al rey y una amnistía o perdón general logró debilitar a los encomenderos, derrotarlos totalmente y ejecutar a los principales líderes. Así se afianzó el virreinato en el Perú. Ahora sí hablaremos de su organización política.
que estaba dividida en dos grupos: la organización a nivel de España y la organización a nivel de América, es decir, de las colonias españolas. En España, la cabeza era el rey, quien trabajaba con el Real Consejo de Indias y la Casa de Contrataciones, y en América, la cabeza era el virrey, quien contaba con el apoyo de la Real Audiencia, los corregimientos, cabildos e intendencias. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El rey. El rey era el gobernante absoluto del Imperio Español. Contaba con la ayuda de diversos asesores y en algunos casos estos eran decisivos en los actos de gobierno. El rey era el supremo gobernante de España y el supremo gobernante de las colonias españolas en América. Real Consejo de Indias. El Real Consejo de Indias se encargaba de las decisiones militares, administrativas y gobierno de las colonias. Esas eran las funciones del Real Consejo de Indias. La Casa de Contratación. La Casa de Contratación, con sede en Sevilla, se encargaba de los aspectos económicos, es decir, el comercio. Participaba también en la elaboración de mapas y formación de navegantes. En nombre del rey gobernaba un virrey en las colonias americanas, con poderes totales, aunque controlado por el Consejo de Indias. Aquí tenemos algunos de los virreyes más representativos que gobernaron el virreinato del Perú. Tenemos a Blasco Núñez de Vela, Castro, Toledo, Antonio Manso, José de la Serna, Amat y Juniet, Jáuregui, Taboada y Abascal. La Real Audiencia, con sede en Lima, se encargaba de administrar justicia. Eran como unos jueces. Corregimientos. El territorio peruano estaba dividido en corregimientos, así como hoy en día en departamentos, anteriormente en corregimientos, gobernados por corregidores que se encargaban del cobro de tributos y se hicieron conocidos por sus abusos, lo que ocasionó que se eliminaran los corregimientos y después de la rebelión de Túpac Amaru II fueron reemplazados por las intendencias, que solo fueron 8. Aquí tenemos la intendencia de Trujillo, Tarma, Lima, Huancavelica, Huamanga, Cusco, Arequipa y Puno. Pero cada ciudad tenía su alcalde, ¿ya? En las ciudades habían cabildos gobernados por los alcaldes y la colaboración de los regidores, lo que aún se mantiene hoy en día. Alcaldes y regidores. Eso lo implantaron los españoles y lo mantenemos hasta nuestros días. Esta organización política era a nivel de los españoles. Bueno, para que la población indígena hiciera caso o entendiera lo que los españoles les ordenaban, se eligieron autoridades indígenas, los cuales eran los descendientes de la realeza inca. ¿Para qué? Para que pueda ayudar con la administración de las poblaciones indígenas. Políticamente, los españoles designaron a los indígenas nobles, dándoles el título de cacique. Ellos cooperaron con las autoridades españolas en la aplicación del sistema de opresión que pesaba sobre sus hermanos indígenas a cambio de privilegios. Eran indígenas que tenían mayores privilegios que los que trabajaban en las minas, en los obrajes, en las tierras. ¿Quiénes eran estas autoridades? Tenemos al curaca o cacique. Un representante de ellos es el conocido Túpac Amaru II. El curaca o cacique era el jefe de comunidades indias, cuyo poder era vitalicio y hereditario. Era el nexo entre el Estado español y las masas indígenas. Gozaba de privilegios y prerrogativas como exoneración tributaria, educación para sus hijos en la escuela de caciques, salario y yanaconas. A cambio de esto colaboraba con el corregidor
en el cobro de tributos, reclutando indios para la mita y aplicando el reparto mercantil. Luego tenemos al Barayoc. Eran los alcaldes de pueblos indios y reducciones, llamados así en razón de que portaban una vara en señal de autoridad y poder. Eran ancestros de los antiguos pobladores indígenas. No necesariamente estos Barayoc eran personas pertenecientes a la nobleza. Ejercían solo funciones periódicas, es decir, por tiempos. Para culminar, hablaremos del codiciado cargo de virrey, la máxima autoridad a nivel de las colonias americanas. Sin duda alguna, el virreinato del Perú era políticamente el más importante de toda América. El interés de los virreyes por gobernar en el Perú, más que en algún otro territorio conquistado, también era económico. El virrey recibía un sueldo como tal y como presidente de la audiencia. Además, recibía dinero para la manutención de una guardia. Los sueldos fueron aumentados a medida que se asentó la dominación española. Sin embargo, este gran cargo venía acompañado de las altas exigencias y responsabilidades. Al finalizar, su gobierno debía pasar por un juicio de residencia para mostrar la honestidad de sus acciones de gobierno. ¿Qué eran los juicios de residencia? Bueno, era una investigación de los posibles abusos cometidos durante el tiempo de su mandato, para lo cual se convocaba por edictos y pregones a los que se sintieran perjudicados con la administración del virrey que se estaba yendo, para aclarar ante los jueces y encargados de la averiguación su situación. Aquellos juicios terminaban a veces imponiendo multas o inhabilitaciones para los que resultaban culpables. Durante nuestro periodo colonial, el Perú fue gobernado por 40 virreyes. De todos ellos es importante mencionar a los más destacados, como son Blasco Núñez de Vela, el primer virrey, que fue asesinado por los encomenderos, Francisco de Toledo, el verdadero organizador del virreinato, y José de la Serna, el último virrey. Bueno, habiendo hablado de ello, les doy gracias por su atención, los invito a suscribirse al canal para más videos, también los invito a revisar los que ya están en el canal, como son videos acerca de las culturas pre-incas, del Tahuantinsuyo, tanto su organización política, su organización social, también cómo se originó el Tahuantinsuyo, cómo era el Tahuantinsuyo. También tenemos videos sobre temas de comunicación y otros. Así es que amigos, suscríbanse y gracias por su atención.